de proclamar el Evangelio y agradecido al Señor de que muchas personas están conociendo la verdad de Cristo y bueno, para eso estamos y por eso, bueno, te agradezco primeramente la invitación y le mando un saludo también a tu audiencia. Bien, hay muchas personas de la iglesia nuestra que van a ver este video. Quiero decirle que esto fue una invitación un tanto, vamos a ser más práctico, no fuimos tan formal. Yo invité a Vallejo así de repente y por la cortesía que él tiene, ha aceptado la invitación. De modo que si ustedes notan que no vamos a tratar solo un solo tema, sino que vamos a hacerle alguna pregunta y de acuerdo, ¿verdad?, a su conocimiento, él nos va a contestar. Eh, Si ha Antes de entrar a Hebreos capítulo 1:5 y al Salmo 2:7, que es donde se menciona allí el Hijo engendrado de Dios, a Jesucristo, muchas personas, Manuel, que ven tus videos, como dije al principio, y cuando se habla del asunto antitrinitario, mucha gente no comprenden. Y yo esto lo digo porque yo veo tus videos y cuando veo la explicación que tú das, digo, pero es así porque aquí está en la palabra de Dios. Entonces, alguna gente no lo entienden y yo entiendo, Manuel, que el mismo estilo de vida que muchas veces estamos llevando no nos permite entender los mensajes que Dios tiene para nosotros en estos últimos días. Entonces yo le exhorto a los hermanos en mi propia iglesia, yo soy primer anciano y le digo, ustedes quieren comprender el mensaje, ustedes tienen que hacer reforma en el área de la salud, porque muchas veces lo que comemos, aunque no es el tema, no nos permite entender el mensaje. Y por ejemplo, yo he escuchado gente decir, voy a introducir otra parte, decir, pero bueno, ¿por qué entonces debemos ser antitrinitarios si siempre nos han bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Me gustaría una pequeña explicación sobre eso, Manuel, antes de entrar a Hebreos 1:5 y Salmo 27, que es la explicación del Hijo engendrado de Dios, porque hay gente que se han ido tan lejos que piensan que cuando tú hablas del Hijo engendrado, piensan que es un engendramiento de una combinación de cromosomas y dicen, pero ¿y cómo es posible esto? ¿Cómo puede pasar esto con Dios? Pero primeramente, eh, me gustaría que me expliques lo primero, lo que te dije del asunto antitrinitario y por qué se bautizan las personas o nos han enseñado así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, mira, porque para no extenderme demasiado voy a dar por sentados algunos pasajes y los voy Sí, a citar de memoria para no leer todo. ok. Mateo 28:19, que es la gran comisión que Cristo le da a sus discípulos, dice, vayan y bauticen, vayan primero, hagan discípulos adoctrinándolos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando vamos al cumplimiento de esa misión, en Hechos de los Apóstoles, vemos que cada uno de los apóstoles que bautizó, tanto Pedro como Pablo, como cualquiera de los apóstoles, bautizaban en el nombre de Jesús. Sí, No decían en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo porque ellos entendieron claramente que esta era una comisión, no una fórmula bautismal. Y bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo significa que las personas tenían que reconocer a Dios como su Padre, reconciliarse con Él, ser bautizados juntamente o morir juntamente con Cristo en las aguas del bautismo para renacer a una nueva vida y recibir el Espíritu Santo como don espiritual. De hecho, hay varios casos en Hechos de los Apóstoles donde algunos solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús y no habían recibido el Espíritu Santo. Otros habían recibido el Espíritu Santo y después se los bautizó en el nombre de Jesús. Y así hay varios ejemplos. Pero si alguien quiere comprender cabalmente este punto, pueden ir al libro de Elena G. de Guay, Hechos de los Apóstoles, en el capítulo llamado Éfeso, y ahí la sierva del Señor muestra cómo el apóstol Pablo usó la gran comisión como parte del adoctrinamiento a unos creyentes que se habían bautizado con el bautismo de Juan, pero después bajó a las aguas con ellos y los bautizó en el nombre de Jesús. Entonces, yo tengo un video en mi canal que se llama El sí, verdadero bautismo, explico estas cuestiones, pero básicamente el bautismo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es una comisión, no una fórmula bautismal. Pero la fórmula bautismal es la que aparece en Hechos de los Apóstoles, que la Elena G. White también lo menciona, que es en el nombre de Jesús, porque el bautismo representa la muerte sí. del Hijo de Dios. Entonces, morimos y resucitamos, ¿no? Para una nueva vida. Eso en principio es lo que te puedo decir. Ahora, el mismo texto de Mateo 28:19, Elena G. White lo utiliza para explicar lo que ella llama los tres poderes celestiales o Sí, el trío celestial.
en una cita de la Review and Herald, no recuerdo ahora bien la fecha, pero después los que quieran les puedo pasar el material. En una cita de la Review and Herald, Elena G. White usa Mateo 28:19 y lo cita textual y dice, en el nombre del Padre, y ella pone entre paréntesis, un Dios personal. En el nombre del Hijo, un príncipe y salvador personal. En el nombre del Espíritu Santo, enviado del cielo para representar a Cristo. Cuando ella explica Mateo 28:19, ella no dice que los tres forman un Dios. Ella dice que el Padre es un Dios personal y que Jesús es el Hijo o el príncipe y salvador, el Hijo de Dios, y que el Espíritu Santo es el representante de Cristo enviado del cielo. Y no da más detalles sobre eso. Vos sabés que hay un misterio Sí, alrededor de la naturaleza del Espíritu Santo, pero Elena G. White jamás interpreta Mateo 28:19 ni como que Dios sea una Trinidad, ni como que sea una fórmula bautismal trinitaria. Esto en principio es lo que te puedo decir, Sandy. correcto. Nace la inquietud de la pregunta, porque la mayoría de los hermanos aquí han sido bautizados eh, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, yo le he mostrado algunos videos tuyos y hay un video tuyo donde se muestra como la necesidad, y me gustaría que me confirme o me aclare, se demuestra como la necesidad de que esas personas, esos hermanos que han sido bautizados en esa fórmula del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, necesitarían volverse a bautizar entonces en el nombre de Jesús. Bueno, en el video que hablo sobre Sí, el bautismo verdadero, yo justamente dejo claro de que esa es una cuestión muy personal y ok, eso tiene que ver con la necesidad que cada uno sienta. Yo conozco personas, y lo mencionaba en el video, que conocieron esta verdad del Padre y el Hijo, conocieron la verdad sobre la deidad, pero que en su experiencia en la iglesia, cuando ellos se entregaron su corazón a Dios, más allá de que no conocían muchos detalles, esa experiencia fue tan fuerte que ellos no sintieron la necesidad de volver a bautizarse, porque ellos en ese momento del bautismo entregaron su corazón a Dios. Lo que yo cuento es que si alguno quisiera volver a bautizarse, hay un apoyo bíblico del rebautismo, porque justamente el episodio que se menciona en el capítulo de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo llamado Éfeso, justamente habla de un rebautismo, personas que se habían bautizado por Juan el Bautista los había bautizado, pero que no conocían del todo que Jesús era el Hijo de Dios, no conocían, ni siquiera sabían que había Espíritu Santo, dice, no sabían que existía un sí. Espíritu Santo. Entonces, el apóstol Pablo los volvió a bautizar. O sea, no entraña pecado el rebautismo, como alguna persona puede llegar a pensar, pero no es que en mi mensaje, por lo menos, yo no quiero poner la carga a personas que no han sentido el deseo de volver a bautizarse si no fue lo que sintieron en su corazón. Ahora, yo, en mi experiencia personal, como yo fui bautizado pensando en una Trinidad, no conociendo que Dios había dado a su Hijo, no entendiendo todo eso, yo sentí la necesidad. Pero obviamente no puedo imponer eso a los demás. Yo creo que lo dejo librado a la conciencia de cada uno. Si uno entiende que hay una luz mayor y que necesita volver a bautizarse para renovar su experiencia con el Señor, yo no tengo problema. De hecho, es bíblico el rebautismo, no hay problema con eso. Y no estoy Sí, hablando de un rebautismo por pecado, no, no, porque no. estos discípulos efesios no habían pecado, sino que simplemente ignoraban ciertas cosas. Sabes, Manuel, que he notado que hay un falso concepto con el rebautismo. Conocí una hermana de aquí de mi iglesia. Ella ya no está, pero ella, hasta donde la conocí, y lo doy a manera de testimonio, era una hermana muy fiel. Y de repente todos nos sorprendimos, incluyendo yo, porque ella pidió ser rebautizada sin estar en pecado. Porque ella entendía, no sé de dónde lo sacó, te soy sincero, pero después yo lo comprendí. Ella entendía que tenía que hacer una renovación. Así como tú haces una renovación en la Santa Cena, así como tú haces una renovación en otros asuntos espirituales, ella entendía que debía ser rebautizada. Ella sintió esa necesidad sin que nadie se lo pidiera. Y a ella la bautizaron nuevamente. Claro, en la mente de muchas personas, aunque no lo revelaron, sabe que uno es muy observador. Esto surtió una impresión como si la hermana estuviese en pecado, pero yo que la conocía, sabía el tipo de persona que era. Pero bien, aclarado ya ese punto, Sí.
Vamos entonces ahora a pasar, como le había anunciado, no es algo muy formal, porque son varios puntos que vamos a aclarar. Y esto lo hago porque yo te sigo, Manuel, en tu canal. Y como yo soy un miembro de la iglesia, soy primer anciano de la iglesia, la gente muchas veces, tristemente, lo digo así, público, tristemente la gente no conoce bien al otro para juzgarlo. Yo creo que eso no debería ser. Lo que deberíamos hacer es orarle a Dios para que Dios abra nuestra mente y que el Espíritu Santo nos dé la luz verdadera. Bien, Manuel, hay personas, lo que te voy a decir ahora parece un poco hasta torpe, pero hay personas, yo lo he escuchado, que han llegado a pensar cuando ven algunos de tus videos concerniente a Hebreos 1:5 y a Salmo 2:7, concerniente al Hijo engendrado de Dios, que por no estudiar los términos a profundidad, han llegado a pensar, y es que Manuel está diciendo que Dios tuvo relaciones. Hasta ese punto se ha llegado a malinterpretar. Ujú. Bueno, te comento un poco, bueno, los dos textos que vos mencionás dicen lo mismo, el Sí, padre le dice al hijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré por herencia a la nación, etcétera. Está en Salmos capítulo 2 y en Hebreos capítulo 1. También se puede leer como adición Proverbios capítulo 8, que la sierva del sí, Señor dice que es Cristo hablando de sí mismo, que antes de que Dios creara todas las cosas ya había sido engendrada la sabiduría. O sea, lo voy a poner en estos términos y después te voy a leer los textos. Ser engendrado por el Padre significa que salió del Padre. Y voy a subrayar esa palabra salió, porque es correcto. una palabra que aparece muchas veces en la Biblia. Por ejemplo, Miqueas capítulo 5, versículo 2, que habla acerca de la venida del Mesías, dice que el Mesías iba a nacer en Belén. Miqueas 5:2 dice, tú Belén Efrata, pequeña para estar en la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y agrega algo más el profeta, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ese principio que aparece ahí, obviamente que no es el principio de Génesis, de la creación, sino que es el principio de Juan 1. En el principio era el Exacto. verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, ese principio, o sea, antes, que en realidad para nosotros es la eternidad misma, no se puede medir. Elena G. White dice que la unidad entre el Padre y el Hijo, o el tiempo que estuvieron el Padre y el Hijo juntos, no se puede calcular en números humanos. Es la eternidad para nosotros. Pero antes de que todo fuera creado en los días de la eternidad, el Hijo salió del Padre. Esa es la expresión que usa Miqueas. Cuando uno va a las lenguas originales, yo no soy mucho de ir a las lenguas originales, pero después lo voy a mostrar con el español, que es claro, pero en las lenguas originales la palabra salida significa parentesco, o sea, como una relación filial, digamos, ¿no? Y eso tiene que ver con Jesús como hijo engendrado. Ahora, fíjate cómo dice Jeremías 20:18, dice, ¿para qué salí del vientre? Dice, ¿no? Para ver trabajo y dolor. O sea, hablando del nacimiento, se refiere como una salida, ¿sí? En el libro de Job dice, Job 1:21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. O sea, el engendramiento o el nacimiento de un ser humano se utiliza la palabra salir, pero Jesús también lo utilizó en Juan capítulo 8, versículo 42, donde le dice Jesús a los discípulos, si vuestro Padre fuese Dios, perdona a los fariseos, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y acá hay dos cosas. Primeramente, Jesús salió de Dios y después Dios lo envió a la tierra. Cuando nosotros hablamos de que Jesús es el Hijo engendrado de Dios, no nos estamos refiriendo a su humanidad, nos estamos refiriendo a Sí, un tiempo antes de toda creación, donde Jesús salió del Padre, y esto es lo que los discípulos tenían que creer, en Juan 16, 27 al 32, Jesús le dice a los discípulos, ¿no? Ustedes me han amado y han creído que yo salí de Dios, salí del Padre y he venido al mundo. O sea, primero salió del Padre y después vino al mundo. La sierva del Señor, si me permitís, me gustaría sí, compartir lo que dice la sierva del Señor sobre Jesús. Elena G. White
no agrega ni quita nada de lo que la Biblia dice. Ella dice tal cual como dice la Biblia de que Jesús es el Hijo engendrado de Dios. Wow, te voy a interrumpir. A ver si Sí, esto me impactó mucho y ahora he podido comprender. Prácticamente tú me estás diciendo por la palabra que ese principio en la eternidad, o sea, la concepción que nosotros tenemos de procreación, en ese entonces no existía porque era en la eternidad. Por eso es que mucha claro. gente lo comprenden así. O sea, nosotros, la gente cuando hablamos de padre e hijo, Sí, mucha gente que no quiere aceptar este mensaje dice, ustedes están rebajando a Dios y exacto. comparándolo con la humanidad. Sí. Error. Nosotros fuimos hechos a imagen de Dios. Nosotros tenemos la posibilidad de procrear porque Dios alguna vez procreó. Obviamente no con un matrimonio, ni no con un casamiento, ni No nada con por el el método que estilo. conocemos, exacto. Pero cuando Dios, fíjense, en Génesis 1, Dios le dice a su hijo, y Elena G. White confirma de que son dos personas hablando, Dios le dijo a su hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Cuántas personas creó? Creó una persona. En principio creó una persona, pero del costado de Adán sacó Es, a otra. wow, O sea, tremendo, tremendo. Eva es carne de la carne de Adán, es Sí. engendrada de Adán. O sea, no tomó otro montículo de tierra para crear otra persona, sino que lo sacó de Adán y ahí se cumplió, hagamos al hombre a nuestra imagen. Así como el Hijo salió del Padre, Eva salió de Adán. Así como por medio de Cristo vinieron a hacer todas las cosas después, por medio de Eva vinieron a nacer todos los seres humanos después. O sea, si bien Eva salió de Adán, después por medio de Eva nacieron todos los seres humanos. Lo mismo pasó con el Padre. Si bien Cristo salió del Padre, por medio de Cristo el Padre creó todas las cosas. Eso es lo que la Biblia presenta y el paralelo es perfecto. Bueno, Si Dios fuera una Trinidad, hubiera creado a tres personas al mismo tiempo y no creó a tres sí. personas al mismo tiempo. Bueno, para una comprensión, yo lo acabo de comprender ahora mismo lo que tú Ok, dices y la gloria sea para Dios, pero para una mente, no quiero utilizar un término ofensivo, pero para una mente estrecha o encerrada, podría tomar ese punto para decir o acusarnos de que nosotros estamos abriendo la brecha para creer lo que creen los mormones, que Cristo fue creado, porque fíjate que este punto que tú estás diciendo, que vuelvo y te reitero, lo comprendo, de que Dios creó en el caso de Eva, fue de la costilla de Adán, no hizo falta ni siquiera un proceso de cromosomas, de la combinación de cromosomas para la creación de Eva. Entonces, si Dios le dice al Hijo, hagamos al hombre a imagen conforme a nuestra semejanza, entonces esto abre un parámetro para uno pensar que si el Hijo sale del Padre, como bien tú lo has expresado por medio de la palabra, entonces Dios tiene el poder para hacer lo mismo que hizo con Eva, hacer con su Hijo. Pero entonces esto, vuelvo y repito, abre la brecha para que muchos piensen que nosotros estamos diciendo que Cristo fue creado y no es eso lo que estamos diciendo. exactamente. Lo que pasa es que, mira, ¿qué diferencia hay entre creado y engendrado? Yo puedo engendrar un hijo. Mi hijo va a ser de mi propia naturaleza, va a ser de mi misma dignidad. O sea, mi hijo no va a ser un animal, un perro, un lagarto, mi hijo va a ser un ser humano igual que yo, va a ser tan humano como yo. Ahora, yo voy a crear una mesa. ¿Qué diferencia hay entre una mesa y mi hijo? Bueno, es abismal la diferencia que hay. Entre algo creado y engendrado, la diferencia es abismal. Entonces, si alguien confunde creado con engendrado, es porque sencillamente no entiende Sí, lo que significa cada palabra. Ahora, los testigos de Jehová, que son los que creen que Jesús es sí, sí, creado, sí, ellos perdón. dicen literalmente, dicen así, que Dios, el primer ser que creó, no salió de adentro de Dios, sino que Dios lo creó, fue Jesús que lo creó y después por medio de él creó todas las cosas. Pero nosotros no estamos diciendo que Dios creó a Jesús, sino que Jesús salió del Padre. Dios engendró a su Hijo, ¿sí? Y después hay un misterio que en los Que días sí. de la eternidad nosotros no podemos saber, ¿sí? O sea, no podemos ir más para atrás y pensar en eso, ¿no? Ahora, con respecto al tema de los genes, que bien mencionás, ¿no? De los cromosomas, Sí. fíjate vos qué interesante. A Jesús se lo llama el Hijo unigénito. Unigénito significa que es el único que tiene los genes del Padre. Obviamente que genes estamos hablando de carne y de seres humanos. Dios es espíritu, Dios es un ser espiritual. Ahora,
es el único que comparte la naturaleza con el Padre. Obviamente que no tienen genes y cromosomas como nosotros tenemos, pero decir a Jesús, hijo unigénito, es el único que tiene los genes o tiene la naturaleza del Padre de la misma manera que Adán, después de haber visto a los animales y no hallar ayuda idónea para él, cuando ve a Eva dice, esta es Carne de mi carne. carne, Wow. hueso de mi hueso, o sea, es unigénita. O sea, Eva es unigénita de Adán, es el único ser en toda la creación que había en ese momento que compartía los genes de Adán. Ahora, el gran problema con esto es que el cambio en el adventismo sobre este tema fue tan progresivo. Toda nuestra generación nació y se crió en una iglesia adventista trinitaria, pero las generaciones anteriores no eran así y conocían lo que Elena G. White decía sobre este tema. Voy a citarte una de las citas, o sea, hay varias, pero según el tiempo te voy a leer alguna. Dice Elena G. White, en Señales de los Tiempos del 30 de mayo del 95, 1895, dice, se había hecho una completa ofrenda, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y escucha lo que va a decir ahora. No un hijo por creación, o sea, no como los testigos de Jehová, no un hijo por creación. Jesús no fue creado. Dice, no un hijo por creación como lo fueron los ángeles, ni un hijo por adopción como lo es el pecador perdonado. O sea, nosotros somos hijos de Dios, pero por adopción, sino un hijo engendrado en la expresa imagen de la persona del Padre y con todo el brillo de su majestad y gloria, uno igual a Dios en autoridad, dignidad y perfección divina. En él habitaba toda la plenitud de la deidad corporalmente. O sea, cuando Elena de White dice que Dios entregó a un hijo, dice, no fue un hijo creado como los ángeles, no fue un hijo adoptado como somos nosotros, que somos creados y adoptados nuevamente para ser hijos de Dios, sino un hijo engendrado con los mismos atributos que el Padre, con toda la misma dignidad que el Padre, solamente uno igual a Dios, y esto es muy importante, Sandy, entenderlo. Sí, Elena G. White dice que cuando la ley de Dios fue rota por Adán y Eva, dice que hubo un concilio celestial para ver cómo se solucionaba el problema del pecado. Y cuando Cristo salió de delante del Padre y le informó a los ángeles que Él iba a dar su propia vida para salvación del ser humano, dice que hubo ángeles que ofrecieron ellos su vida y dijeron que no podían ver morir a su Señor, entonces ofrecieron su vida y Jesús les explicó que la vida de un ángel no podía pagar la deuda del pecado. Solamente uno que fuera igual a Dios, que fuera divino como el Padre, podía pagar la deuda de una ley divina que había sido rota. Entonces, Elena G. White dice en muchos de sus escritos que Cristo era el único que podía pagar esa deuda. Si hubiera habido otra persona divina, Cristo no hubiera sido el único, pero Cristo era el único que podía sí, pagar la deuda con el Padre. Entonces, lo que la Biblia y el Espíritu de Profecía presentan de tapa a tapa es que Jesús era el Hijo unigénito de Dios ya en los cielos. De hecho, Satanás se rebela contra Dios porque Dios exalta a su Hijo, lo pone como jefe de todo, ¿sí? Esto es interesante porque si era una Trinidad, siempre todos tendrían que haber sabido que habían tres jefes ahí. O sí, sea, y eso tendría que haber estado claro siempre. Pero la historia de la redención y el conflicto de los siglos, patriarcas y profetas, todos cuentan otra historia. Dicen que Dios en un momento exalta a su Hijo, lo pone como jefe de todos los ángeles, porque por naturaleza Cristo era el segundo en el cielo, el primero era el Padre, el segundo era el Hijo, y el tercero, adivina quién era. Según el Lucifer. Espíritu de Profecía, era Lucifer. No es Era el como, ángel más exaltado. no es como nos han enseñado que dicen que era el cuarto, es el tercero. No, no, era el tercero. Y cuando Dios exalta a su Hijo, Lucifer, como él era el tercero, dice, ¿por qué yo no puedo participar con el Padre y el Hijo en sus concilios secretos? Es muy interesante leer la historia de la redención, ahí está con mucho más detalles incluso que en Patriarcas y Profetas. Sí, Y entonces Satanás se revela contra Dios, pero no porque él quisiera ser igual al Padre, sino porque él quería ser igual al Hijo y ocupar el lugar que el Hijo tenía. Entonces, ese es el origen del conflicto y no es extraño que hasta el día de hoy sigamos con el mismo conflicto. ¿A quién sí, hay que adorar? ¿Eh? Y el tema de la Trinidad o la deidad
es el conflicto de la adoración. ¿Adoramos al Padre y al Hijo o adoramos a un tercero que en el conflicto original era el que quería ser adorado juntamente con el Padre y con Wow, el Hijo, ¿no? tremendo, tremendo. Manuel, mira que según tú vas hablando me van llegando la idea. Cuando las personas aceptan un tercero, realmente no están aceptando el Espíritu Santo, es a Lucifer. Es duro, pero es ¿Sí? así. O sea, yo no creo que Dios tome en cuenta cuando nosotros obramos de manera ignorante, ¿no? Oh, exacto, ok. Y Dios es misericordioso, Dios es compasivo, pero nosotros empezamos a ver en la Biblia, y ahí es donde empezamos a tener la luz sobre este tema, si bien hay un misterio sobre la naturaleza del Espíritu Santo que no nos permite avanzar demasiado, sí podemos aceptar todo lo que la Biblia dice sobre el Espíritu Santo. La Biblia llama al Espíritu Santo Espíritu de Cristo, en 1 de Pedro capítulo 1. La Biblia llama al Espíritu Santo Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo y Cristo en vosotros en Romanos capítulo 8. La Biblia llama Espíritu del Hijo al Espíritu Santo en Gálatas capítulo 4. O sea, hay muchos pasajes en toda la Biblia que muestran que el Espíritu Santo es la presencia del Padre y el Hijo, en particular la del Hijo, Sí, porque el que no tiene el Hijo no no tiene al tiene. Padre. O sea, nadie puede tener al Padre sin el Hijo. Pero básicamente el Espíritu Santo en toda la Biblia se presenta como Jesús. De hecho, en Apocalipsis, en cada una de las cartas a las iglesias empieza hablando Jesús, el que estuvo muerto y vivió, bueno, todas las descripciones de Jesús, y al final dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y lo tenemos a eso inconscientemente grabado porque la carta a la iglesia de la Odisea tiene a Jesús golpeando la puerta del corazón, Jesús afuera, ¿no?, de la puerta y golpeando, y Sí, vemos los pósters, las imágenes que se han hecho, ¿no?, de Jesús golpeando la puerta. Ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Cristo, o digamos, la divinidad de Cristo, el Espíritu de Cristo, tratando de entrar a nuestro corazón. podríamos decir, Manuel, Entonces, la parte no Elena G. visible de White dice Cristo. en una de sus citas, sí, claro, es su divinidad porque él dijo que él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Exacto. pero Esa es al mismo tiempo iba a estar en el cielo intercediendo por nosotros. Fíjate lo que dice la sierva del Señor. Esto lo publicó en la Review and Herald de 1890. La sierva del Señor dice cuál es la causa por la cual las iglesias están desfalleciendo hoy en día. Dice, la razón por la cual las iglesias están débiles y enfermizas y listas para morir es porque el enemigo ha traído influencias de una naturaleza desalentadora sobre las almas temblorosas. Ha intentado apartar a Jesús de su vista como el consolador, como alguien que reprende, advierte, que los amonesta wow. diciendo, este es el camino, andad por él. O sea, La característica que se dan del Espíritu Santo, la mencionaste ahí. Elena lo dice claro, o sea, Satanás quiere que nosotros dejemos de ver a Cristo como el consolador, quiere que veamos a otro como el consolador. Y esta es la razón por la cual dice que las iglesias están débiles y están a punto de fallecer. La sierva dice, Jesús viene a vosotros por su Espíritu Santo, ¿no? O sea, ¿cómo viene Jesús a nuestra vida? Por su Espíritu Santo. Entonces dice, el Señor viene pronto, queremos esa comprensión completa y perfecta que solo el Señor puede dar. No es seguro recibir el Espíritu de otro, dice Elena. Queremos el Espíritu Santo que es Jesucristo. Si estamos en comunión con Dios, tendremos fuerza, gracia y eficacia. Esta es una de las tantas citas donde Elena G. White dice claramente que el Espíritu Santo es Cristo mismo, desvestido de su personalidad humana está en el cielo, e independiente de ella. O sea, el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, pero no porque lo dice Elena, es porque lo dice la Biblia. Así lo llama, Espíritu Sí, de Cristo. Busquen en la Biblia Espíritu de Cristo, busquen en los escritos de Elena G. White Espíritu de Cristo, y van a ver que siempre se menciona a, no, no siempre, pero muchas veces se menciona al Espíritu Santo como el Espíritu de Cristo. Entonces, tenemos que comprender eso, hermanos, porque si no, quizás estemos dando cabida, si lo hacemos a sabiendas, a un espíritu de otro. Por eso es que van a haber sí. falsos reavivamientos en la iglesia del Señor, y tenemos que estar atentos sobre este tema, ¿no? Eh, una cita que por ahí estaría bueno que ustedes puedan leer está en el libro Primeros Escritos. Eh, el título de esa visión se llama El fin de las 2300 tardes y mañanas. Creo que todo el mundo tiene, o pueden buscarlo en internet, Primeros Escritos, El fin de las 2300 tardes y mañanas.
Y ahí hay una visión de Elena de White que es tremenda. Fue una de las primeras cosas que yo leí del Espíritu de Profecía sobre este tema. Ella dice que vio el santuario y vio el trono de Dios, y en el trono estaban sentados el Padre y el Hijo. Eso es lo primero que ella ve. No puede ver Sí, al Padre, porque nadie puede ver al Padre y vivir, pero vio al Hijo y preguntó al ángel si el Padre se parecía al Hijo, y el ángel le sí, dijo que sí, que se parecía al Hijo. Entonces dice que había una compañía de creyentes que estaban siguiendo a Cristo en el santuario y otra compañía que no lo seguía a Cristo en el santuario. Entonces dice que en un momento los que seguían a Cristo le pedían a Dios: Señor, danos tu espíritu. Entonces dice que Cristo soplaba sobre ellos el Espíritu su Santo. espíritu. Y en ese espíritu dice que habían amor, gozo, paz, luz y poder. 5 cosas. Había amor, gozo, paz, luz y poder. Estas 5 cosas venían de Cristo, que era el Espíritu Santo que les daba, ¿no? Soplaba sobre ellos, como en el Evangelio de Juan, capítulo 20, Jesús sopla el Espíritu Santo, lo da, pero dice que había otra compañía que no seguía a Cristo en el santuario y también levantaron su cabeza y dijeron: Señor, danos tu espíritu. Y Elena de White dice que Satanás estaba al lado del trono y soplaba sobre ellos una influencia impía, o sea, el espíritu de Satanás, ¿sí? Y dice que en ese espíritu habían solamente 2 cosas: había luz y había poder, pero no había nada de amor, gozo y paz. Entonces, ahí tenemos una descripción bien clara de lo que es el verdadero reavivamiento espiritual, la verdadera lluvia tardía que vamos a recibir, que va a traer no solamente luz y poder, como proclaman la mayoría de las iglesias evangélicas. Ellos hablan de luz y poder, ¿sí? Pero el verdadero Espíritu Santo que procede de Cristo, no de otro, no de un tercero, sino de Cristo, trae amor, gozo, paz, luz y poder. Si no hay amor, gozo y paz, de hecho, Satanás no puede falsificar el amor, el gozo y la paz. Solamente puede falsificar la luz y el poder. Entonces, esa es una descripción bien clara de lo que es el Espíritu Santo, ¿no? Y lo que es el verdadero Espíritu Santo de la Biblia, que es el Espíritu de Cristo, ¿no? El Espíritu Sí. del Hijo. No, y aparte declara, Manuel, oportuna, porque ahora mismo sé que te has dado cuenta que uno no puede juzgar, pero ahora mismo hay un apogeo de lo que son los reavivamientos, mayormente en Estados Unidos. ¿Viste esa manifestación en esas universidades? Sí, sí. Uno no puede juzgar, pero la sierva del Señor dice que un reavivamiento le sigue a una reforma. Hay que ver el cambio que esa persona va a tener a partir de allí. Eso Sí. así. Bueno, Mira, Manuel, sí, el ¿cómo tiempo se estamos nos de ha ido. tiempo? Wow, Ah, ok, muy ok. corto. Está bien, no hay problema. Sí. Yo puedo facilitar, si quiere tu audiencia, algunos documentos que se pueden poner en contacto conmigo, te los paso a vos, y hay material sobre el tema. Ah, pues me encantaría también. Gracias por la aclaración. Yo creo que a partir de ahora, como es bastante corto, lo voy a enviar hasta por WhatsApp el video, aparte que te lo Ok, voy a subir. Y te agradezco infinitamente, Manuel, por la ayuda. De verdad que no, sí. gracias. Gracias a vos por la invitación y un saludo a tu Sí. audiencia. Vamos a terminar con una oración, Manuel. Me gustaría Amén. que la tuviera tú en esta oportunidad. Ok. Querido Padre, te damos las gracias por tu amor, tu misericordia, y sobre todo te damos las gracias porque diste todo por nosotros, que es tu Hijo, todo lo que tenías. Te damos gracias, ayúdanos a ver a Cristo, a contemplarlo a Él y a través de Él contemplarte a ti y tu carácter amoroso. Gracias, Amén. Padre, por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y Manuel, un abrazo. Un saludo para tu familia. Dios te bendiga. Bendiga tu Muchas